¿Usted sabe cuántos casos de tuberculosis hay en nuestro país, en nuestro amado y querido Perú? ¿Cómo debemos tratar, cómo debemos prevenir? Para eso hemos invitado al doctor José Luis Cabrera, es médico neumólogo, es jefe del servicio de neumología del Departamento de Medicina de la Clínica Internacional y también es vicepresidente de la Sociedad Peruana de Neumología. Doctor Cabrera, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Doctor, Aquí estamos para resolver cualquier interrogante. sí, Gracias. doctor. Primero quisiéramos saber si hay alguna data de los casos de tuberculosis en nuestra patria. ¿Quiénes son los más afectados por este mal? Bueno, en primer lugar, decirles que la tuberculosis es una enfermedad endémica en el país. Desde tiempos inmemorables la tuberculosis ha estado presente en la historia de la humanidad. Sin embargo, en el Perú, por las condiciones sociales, económicas, la realidad del día a día, la tuberculosis se ha vuelto un problema de salud pública desde hace mucho tiempo. Cada año se emiten reportes, como un reciente reporte de la Organización Mundial de la Salud, que nos sitúa en el tope del primer lugar de la incidencia en las Américas en tuberculosis, lo cual revela no solamente un problema real en salud pública, sino también una llamada de atención para que todos los sectores del gobierno, de los diferentes niveles de gobierno nacional, regional, local, pongan manos en el asunto para tratar de aliviar los factores predisponentes para aliviar esta problemática. Si bien es cierto, la epidemiología, es decir, las características de los pacientes afectados de tuberculosis ha ido cambiando con el tiempo, ya no solamente afecta, como en un momento hace muchos años, a las personas marginales, personas desnutridas, personas pobres, sino que cualquier persona, como la que me escucha, puede estar afectada de esta enfermedad, ya sea porque se desgasta físicamente, porque no tiene hábitos alimentarios adecuados o porque tiene enfermedades crónicas que lo predisponen a enfermarse de este mal. ¿Es principalmente los malos hábitos alimenticios, doctor, o hay otras condiciones? Hay muchas condiciones, pero en general el denominador común es tener el sistema inmunológico debilitado. Este sistema inmunológico debilitado puede estar relacionado con enfermedades crónicas, por ejemplo, personas que tienen diabetes, enfermedades renales, enfermedades pulmonares crónicas, o enfermedades que disminuyen la defensa, como un problema oncológico, el virus de inmunodeficiencia humana. En principio son las enfermedades que clásicamente se han relacionado con la enfermedad, pero nosotros vemos en el día a día que hay personas que, como usted o como yo, somos de clase media, media alta, media baja, que no nos faltan elementos para poder conseguir adquirir una alimentación balanceada, pero simplemente tenemos condiciones alrededor nuestras que no nos permiten llevar justamente esa alimentación balanceada. Hacer dietas que no tienen un rigor técnico, estar sometidos a desgaste físico, los típicos jóvenes que están estudiando y trabajando, que tienen malos hábitos de alimentación, almuerzan a deshoras, comen, almuerzan un paquetito de galletas porque tienen que cumplir con sus actividades. Entonces todos esos temas influyen en el sistema inmunológico y nos predisponen a enfermarnos. ¿Es predisponente también el tema, digamos, genético, doctor? Bueno, ciertamente hay algunas características genéticas que están identificadas que predisponen a que ciertos grupos raciales, étnicos puedan enfermarse o no, pero no es el factor predisponente. En general es un tema de hábitos de salud saludables y tener bien controladas las enfermedades crónicas que predisponen a enfermarse. En general, cuando uno habla de tuberculosis, uno en general repasa todos los factores de riesgo que predisponen a otras enfermedades crónicas. Acabamos de salir de una pandemia de COVID y en general los mismos hábitos, o perdón, los mismos factores de riesgo que predisponen a que una persona tenga COVID son prácticamente los mismos hábitos calcados que predisponen a enfermarse de tuberculosis. ¿Cómo determinamos que una persona está en los inicios está adquiriendo la tuberculosis, doctor? Desde hace mucho tiempo se han identificado una serie de síntomas que digamos que son llamativos para que una persona sospeche de tuberculosis. Y hace más de 30 años se desarrolló un concepto que se llama el sintomático respiratorio.
¿Quiénes son los pacientes sintomáticos respiratorios? Son aquellos que tienen tos y flemas por más de 15 días. Entonces, si yo tengo una persona que tiene un proceso respiratorio, llámese resfrío, una bronquitis, etcétera, que produce tos por más de 15 días, ya debería esto llamarnos la atención y acudir a un centro de salud. En esta parte del mundo, me refiero al hemisferio sur, tenemos una tendencia muy grande a automedicarnos. Y eso es un factor que suele retrasar el diagnóstico. Entonces, yo creo que la recomendación general para toda su audiencia es la siguiente: que cuando tengan un proceso respiratorio que dure más de una semana, más de 10 días, lejos de ir a la farmacia y confiarle a nuestra salud a las personas que están atendiendo una receta, acudan a un centro de salud de primer nivel, que puede ser una posta, puede ser un centro de salud o un establecimiento privado, para que pueda evaluar el caso y determinar el grado de sospecha y pedirle las acciones que correspondan para aliviar el proceso e investigar si es que puede ser la tuberculosis o no. Y el factor clima, doctor, nosotros vivimos en un ambiente húmedo y en la época de invierno la humedad llega hasta más del 95%. Eso también... Algunas veces 100%. Bueno, en general la humedad predispone a que en general la humedad predispone a que exista mayor riesgo de desarrollar infecciones respiratorias. En general es así. La tuberculosis, si bien es cierto, no se relaciona mucho con la humedad, pero sí se relaciona con condiciones que la humedad predispone. ¿A qué me refiero? A que cuando hay humedad suele haber frío y suelen haber ambientes mucho más cerrados, con mucho menos ventilación, y esto sí precisamente está relacionado con un mayor riesgo de transmitir tuberculosis. En general, cuando hablamos de prevención de infecciones respiratorias, y ahí debemos incluir la tuberculosis, siempre debemos procurar tener las habitaciones ventiladas, aún esté en invierno. En los vehículos de transporte público, en los mismos establecimientos públicos, en nuestras mismas casas, tendemos a sellar las ventanas, cerrar las puertas, justamente para evitar el frío. Pero no nos damos cuenta que justamente cuando hay mucha gente necesitamos ventilar más que en cualquier otro momento. Sea frío o invierno, claro, con las restricciones del clima, debemos asegurar cierto grado de ventilación para que el riesgo de transmisión de cualquier enfermedad, incluyendo tuberculosis, se disipe. Claro, porque la TBC, la tuberculosis, es contagiosa, altamente contagiosa, ¿verdad, doctor? Es altamente contagiosa, felizmente no lo es tanto como otras enfermedades como COVID, pero ciertamente es considerada contagiosa. Y va a depender mucho de condiciones donde el germen se mantenga suspendido en el aire con mayor tiempo para que este contagio sea mucho mayor. Y por eso es que ahondamos en la necesidad de ventilar las habitaciones. Bien, doctor, una persona con tuberculosis, ¿cómo es su tratamiento? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué cuidados tiene que tener en casa? Ok, el tratamiento para tuberculosis, digamos que tiene unos 50 años o 60 años de antigüedad. Antes no había tratamientos para tuberculosis. Y con el tiempo, durante todo este tiempo en el que los tratamientos para tuberculosis fueron perfeccionándose, fueron, sentándose los cimientos actuales del tratamiento, en el cual es básico la supervisión del mismo. Es decir, durante muchos años ya se establece que el tratamiento tiene que ser directamente supervisado para seguridad del paciente y sobre todo para que el paciente cumpla el tratamiento. Porque uno de los grandes problemas que existieron en la historia moderna del manejo de la tuberculosis es que el tratamiento no era llevado convenientemente. Se le daba el tratamiento al paciente en la manito, o para la semana o para el mes, y muchas veces el paciente abandonaba el tratamiento cuando se sentía mejor. Entonces, las bases modernas, en los últimos 30 años de tratamiento, requieren que el tratamiento sea directamente supervisado. Y para ello el paciente tiene que recibirlo en un establecimiento que cuente con las facilidades para hacerlo. Es decir, en los establecimientos del Ministerio de Salud y en los hospitales o centros de salud del Seguro Social. Ya no se permite el tratamiento en los establecimientos privados, en consultorios privados o clínicas, porque no se cumple con esta prerrogativa de que el paciente tenga una supervisión directa con el tratamiento. El tratamiento no es corto, dura en promedio 6 meses, pero es bien llevado en la gran mayoría de casos. Al inicio muchas veces asusta a los pacientes tener que tomar 4 o 5 pastillas o hasta 13, dependiendo de la formulación que se emplee, pero sobre todo suele ser muy bien llevado y tolerado por las personas, pero lo esencial es que el paciente cumpla con las indicaciones y con el tratamiento al pie de la letra. Claro que sí. Doctor, aquí hay una contradicción y me voy a referir a lo que usted nos dijo cuando empezamos esta conversación, que nuestro país está prácticamente liderando los casos de tuberculosis en Latinoamérica. Creo que lo entendí bien, ¿verdad, doctor? Correcto. Entonces, teniendo ahora